Bienvenidos de nuevo. Vamos justamente con el tema de teoría de la demanda. Vamos a empezar viendo, primero aclarando más bien, una de las categorías que es más importante justo en esta materia, que tiene que ver con agentes económicos. Para que quede un poco más claro sobre qué son los agentes económicos o quiénes son los agentes económicos, primero necesitamos ver qué es un agente. Un agente es alguien que hace. ¿Okay? Entonces, ¿quiénes son los que hacen la economía? Bueno, normalmente los dividimos en tres. Son las personas o consumidores, las personas, las familias, las empresas y el gobierno. Entonces, son los tres agentes económicos que se van a estudiar justamente en la microeconomía. ¿Qué estudia la microeconomía? El comportamiento de los agentes económicos de manera individual. O sea, o los consumidores, o las empresas, o al gobierno. ¿Sí? Entonces, una vez aclarado esto, vamos con este punto que tiene que ver con teoría de la demanda. Estos agentes económicos van a confluir o van a encontrarse en dos tipos de mercados. El mercado de bienes, que los vamos a estudiar, que tiene que ver con bienes complementarios y sustitutos. Pero es donde puedes adquirir cualquier tipo de cosa, o sea, es decir, desde la despensa que requieres para alimentarte, o sea, en el súper, en el mercado, en donde gustes, hasta, no sé, computadoras, un auto, o sea, lo que sea que tú requieras para tu consumo, o sea, son los mercados de bienes. Entonces, hasta ahí no hay ningún tipo de problema. Y tenemos otro, que tiene que ver con el mercado de factores, que es, los factores son todos esos elementos que se requieren para poder producir. En la mayoría de los libros de teoría económica los vas a encontrar así, aunque tú podrías discutir algunos modelos de negocio nuevos, pero así los vamos a encontrar, digamos como desde el punto de vista clásico. Entonces es el capital, y el capital no solamente nos referimos como el dinero, sino también puede ser la maquinaria o el equipo que se requiere, la tierra, y la tierra, bueno, tú puedes llegar a decir, bueno, ahora hay negocios por internet, sí, efectivamente, pero de alguna manera un negocio de pronto si requiere una oficina, y así sea una oficina muy pequeña, bueno, eso digamos que podría ser la extensión de tierra que se requiere para que una empresa funcione, por decir así. Y el trabajo, es decir, la mano de obra o la inteligencia de los seres humanos que se requiere para poder echar a andar o para hacer producir una empresa o un negocio. Entonces, los agentes económicos, como ya lo había dicho, o sea, los consumidores, las empresas y el gobierno, entonces se encuentran en este mercado, o bueno, en estos dos mercados. Porque las empresas de pronto también son consumidores y el gobierno también de pronto es consumidor y de pronto los consumidores se pueden volver también empresa o de pronto también se pueden volver gobierno. Entonces se encuentran en estos dos mercados. Ahora, ¿cómo se toman decisiones de consumo? Para tomar decisiones de consumo normalmente los vamos a ver en sobre todo dos situaciones principales o dos aspectos principales: el tiempo o el dinero. Lo podríamos ver así, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Si vas al cine y estás, digamos, como determinado a ir al cine, pues ya tienes a lo mejor, o ya tienes un presupuesto dado para ir al cine. O sea, digamos que el dinero no es un obstáculo, no es una limitante, pero lo que sí puede limitarlo es a lo mejor el horario en el que está la película que quieres ver. Si tú llegas y resulta que te lo han cambiado, entonces puede que ya no estés, y te lo han puesto a lo mejor un poco más tarde, entonces puede que no estés tan dispuesto a quedarte a esperar y ver tu película, o sí, no sé, todo depende, ¿no? Pero esta es una limitación, o sea, es decir, el tiempo es un recurso, el dinero puede ser un recurso también, pero si lo vemos nuevamente en este ejercicio del cine, también la preferencia, el tipo de género, etcétera,
también puede ser una limitante, es decir, las preferencias de los consumidores son una limitante también para el consumo. La siguiente dice, la interacción de los agentes económicos en los mercados para satisfacer las necesidades. Entonces, no solamente tiene que ver, y bueno, ya explicamos la parte del tiempo o el dinero y las preferencias, pero si regresamos un poco al dinero, hay una categoría muy importante que se le llama la restricción presupuestaria. ¿A qué se refiere esto? Bueno, a que el dinero es también un recurso escaso y que digamos que el tope de tu ingreso va a ser esto que le llamamos la restricción presupuestaria y que por supuesto no te va a dejar tomar decisiones que vayan mucho más allá de él, porque eso ya implicaría una deuda que a lo mejor no pudieras pagar o ya te metería en otro tipo de problemas. Entonces, justamente para poder entrar justamente en este tipo de mercados, los agentes económicos tienen estas limitantes, o sea, no solamente tú tienes la limitante de el dinero o el tiempo, sino también las empresas y el gobierno tienen también estas mismas limitantes igual que tú. Entonces, y van a confluir justamente con estas mismas limitantes, van a entrar a estos mercados, tanto al mercado de bienes como al mercado de factores. Bueno, y ahora vamos a meternos con el tema que es como estrella de esta semana, que es la demanda. La demanda pertenece también a la teoría clásica y tiene determinados postulados o supuestos, y el primero de ellos es el que ellos le llamaron, y viene del latín, que se le llama ceteris paribus. Ceteris paribus significa que mientras todo permanece constante, es decir, todos los demás, el contexto permanece igual, no hay un contexto cambiante. Entonces tienes dos variables, el precio y la cantidad. El precio es una variable independiente, es decir, digamos que es con el que podemos jugar. Como empresa, tú puedes jugar con el precio. Y la cantidad va a ser dependiente del precio, ¿sí? Eso es siempre importante tener en cuenta si vamos a estudiar la demanda. Y la teoría de la demanda dice, a mayor precio baja la demanda y viceversa. Y esto puede ser una situación lógica. Solo por poner también un ejemplo sencillo. Si te gusta el aguacate es un bien de consumo que de pronto no es tan económico, ¿no? O no es tan barato. Pero vamos a suponer que de pronto el precio del aguacate baja a la mitad de lo que cuesta ahorita. Evidentemente vas a comer y vas a consumirlo mucho más. Es decir, baja su precio, tú puedes incrementar el consumo de este bien, ¿ok? Y viceversa, si el precio del aguacate se incrementa el doble o mucho más allá de lo que está ahorita, obviamente vas a elegir disminuir tu consumo o dejar de consumirlo. Entonces, eso es a lo que habla la teoría de la demanda. De alguna manera es algo lógico, ¿ok? Esto también va a variar por los tipos de bienes, que ya lo vimos en la diapositiva anterior, que tienen que ver con los bienes complementarios o los bienes sustitutos. Y es algo que vamos a ver mucho más profundo en lo que vas a estudiar a lo largo de la semana. Pero, mientras, vamos a quedarnos con esta parte. Vamos con la primera pregunta, y es algo que acabo de decir. Entonces, ¿la demanda tiene su base en qué? ¿En qué se basa la demanda? ¿En el precio? ¿En el precio de los bienes? ¿En las preferencias? ¿En los tipos de bienes? ¿O en el consumo? O sea, pero ¿cuál es la base de todo? ¿Ok? Y la que sigue, la teoría de la demanda dice, el primero, el precio de un bien sube cuando es mayor su cantidad, la cantidad de un bien es menor cuando cuesta poco, o la cantidad demandada de un bien es inversamente proporcional al precio. Bueno, si tuvieran alguna duda, nos estaríamos viendo en la clase.
y espero que esta semana sea muy provechosa para ustedes. Hagan sus tareas. Nos vemos. Hasta luego.